Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo que está dedicado a la Mishnah número 6 del capítulo 6 del Pirkei Avot, del libro de ética judía. Y esta Mishnah nos dice, con 48 herramientas podemos adquirir la Torah. Y por tanto nos da como una metodología de estudio gradual que a través de cada herramienta podemos ir elevándonos, creciendo y de esta manera adquirir la Torah. La primera herramienta dice Betalmud, a través del estudio. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante en la ley judía y en el pensamiento judío es Talmud Torah, es el estudio. La Mishnah, la ley oral, en el Tratado de Peah, capítulo 1, Mishnah número 1 nos dice, estas son cosas que la persona come de sus frutos en este mundo y deja guardado el crédito para el mundo venidero. Dice, ¿y cuáles son? Honrar al padre y a la madre, hacer acciones de misericordia, de bondad, visitar al enfermo, introducir huéspedes en la casa, levantarse por la mañana para ir a la sinagoga, poner la paz entre un hombre y su compañero, o entre una mujer y su marido, y Talmud Torah Kenet Kula. Pero el estudio de la Torah está contrapesado contra todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la Torah y tenemos la información de sabiduría espiritual, sabemos cuál es el comportamiento correcto que nos ayuda a crecer. Sabemos cómo tenemos que honrar al padre y a la madre, cómo tenemos que hacer las acciones de misericordia, cómo tenemos que visitar al enfermo, qué palabras le tenemos que decir para darle ánimo, para darle entusiasmo, para elevar su situación moral y anímica, cómo tenemos que hacer el precepto de introducir huéspedes en la casa, cómo poner la paz entre un hombre y su compañero. Y por tanto vemos que el valor supremo dice el estudio de la Torah. Ese es el valor más importante. Y por eso la primera herramienta es el estudio. Podríamos decir, bueno, pero la acción es más importante que el estudio. Sí, pero el estudio es el que te enseña cómo actuar de forma correcta. Y vemos que lo más importante que el ser humano tiene es el tiempo, porque cada minuto que pasa no vuelve. El tiempo es exclusivo. Lo que da valor a un objeto es la exclusividad. El oro o el diamante, ¿por qué son valiosos? Porque son exclusivos. Pues de la misma forma, el tiempo es exclusivo. Y por tanto, en el judaísmo no podemos perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy valioso. ¿Y cómo aprovechar el tiempo? Aprovechándolo en el estudio y en las buenas acciones. Y por tanto, si la persona quiere crecer espiritualmente, si la persona quiere desarrollarse internamente, tiene que aprovechar el tiempo. ¿Y cómo aprovecharlo? Aprovecharlo en estudiar para luego poder aplicar ese estudio. ¿Qué quiere decir? Que la vida es una oportunidad única que el ser humano tiene y por tanto, si quiere desarrollarse espiritualmente y crecer, no podemos permitirnos el lujo de lo más valioso que tenemos, desaprovecharlo, que es el tiempo. Ahora, primero tenemos que fijar un tiempo de estudio. Dice, no es tan importante la cantidad de tiempo que la persona dedique, sino que fije un tiempo, que dedique un tiempo diario. Y Beagitabo Yom Balayla, Dios le dijo a Josué, te ocuparás del estudio de la Torah de día y de noche. Y por eso dijeron nuestros sabios que en la ley oral que tenemos que fijar un tiempo de día, un tiempo de noche, incluso que sea poco, pero fijar un tiempo de estudio y saber que ese tiempo es sagrado. Muchas veces la persona dice, bueno, yo tengo que trabajar 8 o 9 horas al día y para estudiar tengo media hora.
Sí, pero si esa media hora es lo que tú ansías, es lo que tú deseas, y estás esperando terminar tu trabajo para realizar esa media hora de estudio, quiere decir que para ti lo más importante es esa media hora. Y de ahí que una persona no tiene que pensar que cuando trabaja está perdiendo el tiempo o cuando duerme está perdiendo el tiempo, no, porque si una persona dice yo trabajo como un medio de sustento para, para poder dedicarme a mi crecimiento espiritual, pues también está santificando ese trabajo. La persona dice yo duermo para tener fuerza, para poder actuar mejor, pues también está santificando ese sueño que la persona hace. Y por tanto, tenemos que pensar que el estudio es la base del crecimiento. ¿Por qué? Porque el estudio nos da la información y nos da las herramientas para poder crecer. Ahora, el estudio tiene que estar acompañado, como dijimos, kabate y tinatura, fijaste un tiempo en la constancia. Es decir, que tienes que ser constante y imponerte diariamente un tiempo, y ese tiempo, ocurra lo que ocurra, no tienes que dejar que se te escape. Y de ahí que, por otra parte, es muy importante la repetición del estudio, porque cuando una persona repite el estudio, lo interioriza. Y de ahí que el estudio no es solamente adquirir información, sino adquirir formación a través del estudio y recordar lo que la persona estudia implica repetirlo. Por eso el Talmud en el Tratado de Pesajim, página 72, nos dice que la persona tiene que estudiar y luego repetir 40 veces. Dice, ¿por qué 40 veces? Porque 40 veces fueron los días que estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir la Torah, 40 días. Sin embargo, dice, cuando es un asunto, el Tratado de Hagigá, página 9, nos dice, cuando es un asunto complicado y una idea central, dice, lo tienes que repetir 101 veces. 101 veces porque las fuerzas del mal es el Samen Mem. La Samen vale 60, la Mem vale 40, son 100. Es decir, trascender la barrera del mal, es decir, ponerte en esa dimensión del bien, que es el 101. Por eso el Pirkei Avot dice en el capítulo 1, la Mishnah número 15, acepto la teja keva o melachteja aray. Tienes que hacer de el estudio de la Torah algo fijo y tu trabajo tiene que ser algo secundario. ¿Qué quiere decir? Que incluso que tú, como dijimos anteriormente, inviertas más horas en el trabajo, pero para ti lo importante es ese tiempo de estudio, porque ese tiempo de estudio te da las herramientas para mejorar tu comportamiento. Y, por tanto, nos dice esta primera herramienta que la persona, cuando vemos, por ejemplo, en Bereshit, capítulo 24, versículo 1, ese personaje que era Abraham Avinu, esa gran persona que era Abraham Avinu, y la Torah nos dice, de Abraham va Vayamim, y Abraham era anciano y vino con sus días. Y el Zohar en la Parashá Vayhi dice, ¿qué quiere decir que vino con sus días? Dice, para enseñarnos que Abraham aprovechó cada día y día para crecer espiritualmente. Quiere decir que supo aprovechar todos los días como medio de crecimiento. Y por tanto, dice, esa es la diferencia entre la persona piadosa y la persona menos piadosa. Dice, la persona espiritual, la persona piadosa, es la que sabe aprovechar el tiempo y no lo desperdicia para crecer espiritualmente. Ahora, la segunda herramienta dice Shemiat Haozen. ¿Qué quiere decir Shemiat Haozen? Prestar atención. Porque muchas veces una persona puede estar estudiando, pero su cabeza está en otro lugar. Dice, no, Shemiat Haozen es cuando la persona presta atención
y busca entender lo que estudia y busca interiorizar lo que estudia. Dice, por tanto, es muy importante precisar los conocimientos. Es decir, que una persona, por ejemplo, se compró un coche y llamó a su mejor amigo para estrenar el coche, y esta persona está ilusionada con el coche y se mete en carretera, empieza a correr a 140, 150, le dice al amigo, tú eres un imprudente, ¿cómo estás corriendo? Dijo, no, yo soy un valiente. Dice el amigo, bueno, vamos a ver cómo define el diccionario la palabra imprudente y cómo define la palabra valiente. Mira en el diccionario, dice, ¿qué es una persona valiente? Dice, una persona que toma un riesgo necesario. Por ejemplo, si hay un incendio y corre para salvar a alguien, es un riesgo necesario. Dice, ahora, ¿qué es una persona imprudente? Dice, la persona que toma un riesgo innecesario. Y por tanto, dice, tú estás corriendo a 150, 160 en la carretera para nada, solamente para ver que corres, es un riesgo innecesario. Dice, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona estudia y define la terminología, pues aprende a definir y no vive engañado. Y por tanto, Shemiat HaOzen es descubrir el significado verdadero de los términos y poderlos aplicar en el comportamiento del día a día. Si Dios nos habla a través de la Torah, es necesario que nosotros busquemos entender exactamente el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página y a nuestro canal, se pueden suscribir y así hacer de nuestro canal un canal más importante. Y por otra parte, si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, les invitamos a que se inscriban en el email que va a aparecer ahora en la pantalla. Muchas gracias.